Voy a poner cronómetro, ¿no? 3, 2. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Entrevista. El día de hoy me encuentro con un invitado muy especial. Hay que analizar el contexto en el que nos encontramos, esta coyuntura ante un inminente cambio de los flujos, de las cadenas de suministro, las cadenas de valor, prácticamente un inminente cambio de la manera en la que el mundo se había venido entendiendo, una nueva forma también de reflexionarlo. Me encuentro con Simón Levy, pues él es especialista en comercio exterior, también impulsor del intercambio comercial, cultural entre México y China, y bueno, fundador de la cátedra México-China. Simón, muchísimas gracias. Justo, Luis, gracias por el espacio. Muchas gracias y encantado de compartir aquí con todo tu auditorio y también con las personas que nos ven en mis redes. Sin duda, pues, mucho que reflexionar. Desde luego, me gustaría empezar con temas un poco más livianos. Has impulsado pues, un espacio ya prácticamente, incluso has mencionado, se va a convertir en un libro, Diálogos por China. ¿Por qué crear este espacio de análisis y reflexión? Me parece que es una pregunta pues obligada, sobre todo para entender pues, desde tu punto de vista en el mundo, visto tal vez desde México, dónde estamos parados y hacia dónde tal vez quieres llevar a tu audiencia a entender y dimensionar, ¿no?, cómo está girando el mundo a partir de este espacio y este esfuerzo que has creado. Muchas gracias otra vez por el espacio. El relato occidental prácticamente está agotado. El relato occidental se enfermó de infodemia y prácticamente no se ha dado cuenta que está muerto. Los medios tradicionales de comunicación se han dedicado prácticamente a industrializar la infodemia en lugar de impulsar la verificabilidad. Es un tema complejo porque ha irrumpido la democratización de la información, pero yo diría que la democratización de la verificabilidad es, digamos, un aspecto de una lucha muy importante entre los medios tradicionales que no quieren entender el impulso de la nueva geopolítica en el mundo, de los nuevos factores reales del poder y del reposicionamiento de los ejes financiero, político, monetario en el mundo. Y siempre he sido defensor de la verificabilidad, siempre he sido defensor de que las mayorías, las personas, realmente el origen económico no determina el destino de una persona en cuanto a la movilidad social, y que la verdadera riqueza no radica en cuánto tienes en el bolsillo, en tu cartera, no radica en cuántos títulos universitarios tienes, sino radica en tu capacidad de conciencia, en tu capacidad de pensar y en tu capacidad de procesar la información. Y por esa razón, ante la infodemia enorme en el mundo occidental de China, ante las mentiras plagadas, en donde más allá de las dictaduras, más allá de todos los relatos que se han establecido, he tomado como una lucha personal no defender a China, sino defender a la verdad. Y esa es la razón de Diálogos por China, esa es la razón de Diálogos por el Porvenir, y esa es la razón que me mueve y me motiva, porque la única manera de romper la pobreza es entender que las personas no solamente tienen que estar informadas, la información es la consecuencia de la activación de la conciencia humana. Sin duda. En distintos espacios prácticamente se te ha definido como el mexicano que mejor conoce China, ¿no? Eres ya el menos ignorante. Ajá, ya es exactamente, es cuestión de perspectivas, pero sin duda alguna pues tienes un acercamiento bastante valioso. Desde este punto de vista, ¿cómo definirías que se encuentra a día de hoy el intercambio comercial, cultural, tecnológico, científico, que en algún momento tal vez se pensaría que fueran actores aislados, pero hoy se ha demostrado que es una cadena en realidad de elementos que interactúan entre sí y que van definiendo también las relaciones entre ambos países, en este caso México y China? ¿Cómo evalúas este escenario? ¿Cómo ves el caso? Bueno, una de las frases que a mí me enseñó el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde que yo tenía 19 años, y se hizo famosa esa frase ya, porque siempre la repite, pero a mí me la enseñó cuando yo tenía prácticamente 21 años. Él me dijo: en política hay que saber optar entre inconvenientes.
Y México siempre ha tenido esta lucha geopolítica en su integración natural con Estados Unidos, que es una integración necesaria, natural, de la propia naturaleza, de la propia geografía. Pero hay un proceso geopolítico irreversible. China es como la ley de gravedad y es como la humedad. No se puede detener, porque es una civilización centrípeta que siempre ha estado en la emergencia económica, política, filosófica, que ha generado los mayores descubrimientos en el mundo: la pólvora, el papel, y la relación entre México y China no existe desde hoy, Luis. Se formó desde hace más de 6 siglos. La plata mexicana, el quinto real, era básicamente la moneda, el material de curso legal con el que se hacían las monedas en la dinastía Qing. La inauguración de la globalización la emprendió México como el puente más importante que unía a Sevilla con Acapulco y con prácticamente la ruta de Kuroshima, que es la ruta que Andrés de Urdaneta y Miguel López de Legazpi, españoles que se asentaron prácticamente en la Ciudad de México y que inauguraron con mucha más fuerza que Vasco de Gama, la ruta comercial, geopolítica más importante en la historia de la humanidad, que es la ruta que unió a Asia con Europa vía México, no la Nueva España, con México. Y desde ahí nace la emergencia, desde ahí nace la unión, desde ahí nace la historia, la hermandad y la colaboración irreversible entre China y México, así como México y China. Así como México y Estados Unidos tienen una vecindad natural por la parte geográfica, México y China están unidos por la emergencia universal y por los procesos naturales del desarrollo humano, que es irreversible. El rol que desempeña México, como ya lo mencionaba, naturalmente en el vecindario geopolítico, pero también su posición geográfica natural. Desde luego también se ha visto traducido en las inversiones que China ha venido realizando, que tampoco son de la noche a la mañana, creo que son producto de años de colaboración, de entendimiento también con diferentes gobiernos que han habido en México, de distintas corrientes políticas y ideológicas. Hoy se habla ya en términos de inversión extranjera directa que pues China es el segundo todavía mayor inversor en México. Hay cifras más, desde como lo quieras ver, escépticas u optimistas, que dicen que en realidad es el primero ya, ¿no? Que a veces incluso indican que hay un subregistro. Más allá de este tipo de comentarios, pasémoslo a lo palpable. En el futuro mediano, corto o largo plazo, habrá un escenario en el que tal vez China incluso rebase a nuestro principal vecino y socio comercial ya en inversión. Bueno, yo lo dije y te lo quiero anunciar acá y se queda grabado. Yo lo dije hace unos meses: China no van a pasar más de 7 meses con todo y el presidente Donald Trump, en donde oficialmente yo quiero comentarte y les quiero compartir al auditorio que estoy colaborando con él. Ahora les voy a platicar. Mi objetivo prácticamente, ahora te voy a contestar, es la unión de este triángulo entre México, Estados Unidos y China, pero de manera particular, y a reserva de que ahora te adelante más de este tema, lo anticipé hace prácticamente 2 o 3 meses. China se va a convertir en el inversionista número 1 de México. De hecho, ayer un artículo que salió en el Wall Street, pues con muchas mentiras, porque da unas cifras completamente falsas de la inversión de China en México, colocando de manera marginal a China respecto a Estados Unidos y Canadá. Oficialmente yo te digo, hoy China tiene una inversión superior a los 2.800 millones de dólares en términos reales. Lo que pasa es que son mentirosos en los medios tradicionales y no les gusta, no quieren reportar eso prácticamente. Te voy a decir nomás esto: no es nada más la inversión de los 2.800 millones.
prácticamente en el 95% de todas las cadenas de valor entre México, Estados Unidos y China. China está en el 55% dominando en todas las cadenas de valor respecto de México con Estados Unidos. Así que con todo y en la emergencia económica que va a venir con el presidente Trump, y es parte de lo cual quiero colaborar y estoy colaborando, porque, insisto nuevamente, Luis, China es un factor irreversible. Entonces, si México, que es lo que dijo la presidenta Sheinbaum y mi amigo Rogelio Ramírez de la O, pues quieren llevar a cabo una política de sustitución de importaciones, pues no se puede llevar a cabo una política de sustitución de importaciones pensando en el modelo de los 70. Hoy la presidenta Sheinbaum hizo una declaración, me parece muy inteligente, en donde dijo, el tema con China no es un asunto de nacionalidad. Lo que México tiene que hacer es una reindustrialización para fomentar el desarrollo nacional. Y eso no tiene que ver con una respuesta o con un mensaje exclusivamente a China. No es un tema de desarrollo nacional de todo México. Bueno, para que eso pueda lograrlo la presidenta Sheinbaum y para que eso lo pueda lograr el gobierno mexicano, la única manera de hacer sustitución de importaciones no es trayendo manufactura, no es trayendo materias primas de Europa, que está muerta, Europa está muerta, o trayéndolo de otro lado. La única manera de poderlo hacer son con dos factores, con inversión y segundo, con transferencia de tecnología. Y tenemos una nota importante, porque lo que ha sucedido entre Estados Unidos y sobre todo Canadá, que además ya es un gobierno racista, un gobierno prácticamente imperialista, en donde lo que hacen es venir a México y despojan a las mineras y realmente las inversiones de Canadá, particularmente, y de NAFTA, sí han generado crecimiento económico, pero no han dejado de ver a México y a los mexicanos como un país de mano de obra barata, en donde vienen a explotar prácticamente los recursos naturales, vienen a explotar a los mexicanos, y el obrero, y con esto te digo, el obrero se queda como obrero y no evoluciona a ingeniero. Cuando la inversión no se traduce en movilidad social, hay rentismo y hay feudalismo. Y esa es la única manera como Claudia Sheinbaum y México, si de verdad quieren reindustrializar al país, tienen que tachar completamente el viejo modelo de la maquiladora. No puede haber inversión en México si no hay como requisito obligatorio transferencia de tecnología, invertir en la gente, en transferencia de conocimientos técnicos para que la educación salga de ese falso proceso y del discurso y del relato de la meritocracia y verdaderamente veamos oficios técnicos del futuro que empoderen a las personas para poder generar mayores salarios con dignidad y no los salarios miserables que se pagan en la frontera de México y que realmente convirtieron a México en un país maquilador. Eso me imagino que explica también este contraste de posturas que lo hemos visto actualmente, ¿no? La retórica desde Washington, a la que ya se sumó Ottawa, yo diría desdeñando a México como socio comercial, en donde creo que el deber ser tendría que ser una relación como iguales, y no viendo a uno de los socios como menos valioso, y un contraste de posturas del espaldarazo que China ha dado precisamente ante esta ofensiva de declaraciones, incluso llamando a México como el patio trasero, ¿no? De las producciones y la manufactura china. ¿Cómo podemos entenderlo? Mira, lo que la gente, incluso el gobierno mexicano, y de verdad te lo digo sin soberbia, lo único que tengo es información y participo en los procesos de toma de decisiones. No están entendiendo realmente lo que está sucediendo, Luis, y se está generando una lectura muy errónea de lo que realmente sucede. Primero, Donald Trump lo que quiere es quitar de la ecuación de China y Estados Unidos a México y a Canadá. El objetivo número uno de Donald Trump no es eliminar a China, es reindustrializar a Estados Unidos. Y para poder reindustrializar a Estados Unidos tiene que quitar a México del camino. Porque prácticamente hoy México se volvió esa fuerza atractora de un fenómeno que él mismo provocó, que es el nearshoring, que es una mentira, es un falso relato, porque el nearshoring, si no genera todos estos procesos que acabamos de desarrollar, es puro feudalismo. El nearshoring lo único que ha provocado es la compra masiva
de grandes plantas, de grandes bodegas, pero no se ha traducido en que los mexicanos, que las mexicanas y los mexicanos ganen más. Entonces, Claro. punto número uno, Donald Trump lo que quiere es tener la relación directa entre Estados Unidos con China y quitar a Canadá y a México del camino. Para los que piensan que Donald Trump y Xi Jinping se van a pelear, están más cerca que nunca. Es más, te adelanto, el verdadero embajador comercial, político entre Estados Unidos y China es Elon Musk, de entrada. Y una de las industrias más importantes para el presidente Donald Trump es la industria automotriz. Si recuerdas, y aquí te contesto con este ejemplo, si recuerdas, el presidente Trump dijo en la campaña: vamos a ponerle cuotas compensatorias y vamos a meterle impuestos a todas las automotrices de China. 100% incluso hablaba. 100%. ¿Qué pasó unas semanas después? Cuando de pronto hizo un giro que México no lo analizaron y sobre todo la Secretaría de Economía no tomaron nota de lo que dijo el presidente Trump. Dijo, si esas automotrices chinas, en lugar de irse a México, se vienen a Estados Unidos, cero arancel y son bienvenidas. ¿Qué sucedió? Yo lo adelanté, lo había platicado. Estamos como miembros del Consejo de Administración de BYD. Adelanté prácticamente que BYD tomaría, de hecho ya tenemos una planta en California de camiones, eso mucha gente no lo sabe, pero adelanté que prácticamente el alma de un coche, y sobre todo un coche eléctrico, pues son las baterías. KTL, que es la productora más grande de todo el mundo de baterías, y que además es el proveedor al 80% de Tesla, pues le guiñó el ojo a Trump y anunció la instalación en Estados Unidos de su propia planta. Cuando se instala el corazón de un automóvil, que es la batería, Luis, ¿qué sigue en la cadena de valor después para instalarse en un país? Si ya se instaló la batería, pues sigue prácticamente la llegada de los automóviles. Bueno, entonces eso es lo que va a pasar. Donald Trump sabe perfectamente bien ya en qué posición está China y lo que quiere es su transferencia de tecnología para reindustrializar a Estados Unidos. Y México no lo está leyendo. México piensa, y con esto termino la respuesta, que el tema de Donald Trump con México tiene que ver con el asunto de China, y están completamente equivocados, están perdidos. México, con el anuncio de la reindustrialización, de la política industrial, si México cree que así se va a acercar a Estados Unidos, están totalmente perdidos. La repatriación de más de 3 millones de mexicanas y mexicanos que van a venir a México.
Entonces, la presidenta Sheinbaum ya ha mencionado, y no lo digo por mí, por Bessel, ni por nuestras fábricas, porque no, yo no quiero entrar en conflicto de interés. El interés nacional, para eso está el Infonavit, para eso está el ISSSTE, para eso está la SEDATU, tienen que impulsar un programa de vivienda nacional. Con eso le están mandando un mensaje muy claro a Trump. Nosotros no nos vamos a pelear contigo por medio de aranceles. Nosotros estamos resolviendo de una manera integral, con política social, de abajo para arriba, dos temas que tú no tienes, Donald Trump, que es la vivienda, que es el empleo digno y que es un proceso de reindustrialización. Si tú tomas en cuenta esos tres factores, creando franjas de prosperidad en el norte y en el sur, el mensaje que le estás diciendo a Estados Unidos es: tu método de deportar a personas no es el camino, nosotros estamos resolviendo esto sin una guerra comercial. Y eso es básicamente lo que México debería de estar haciendo, y eso generaría un modelo de desarrollo y un ejemplo mundial ante los procesos. ¿Por qué un migrante se va de su país? Exacto, porque no tiene un buen empleo, porque no tiene una casa digna y porque hay violencia. Si México se pone a crear cinturones de prosperidad, en lugar de meterle a la retórica del muro y en lugar de meterse a la retórica de las cosas compensatorias, va a demostrarle al mundo cómo se puede afrontar un problema como es la migración de manera diferente. Y ahí Trump va a empezar a escucharlo. Ha sido un paradigma que incluso las bases las sentó de este nuevo proyecto político, la Cuarta Transformación, el presidente López Obrador, desde frases como por el bien de todos, primero los pobres, y desde luego también los incentivos, tanto a México como países centroamericanos, de detonar la economía regional e incluso programas sociales que tienen cabida en México, trasladarlos, que era lo que... Sin inversión no se puede, el Estado solo no puede, ya no tiene dinero el gobierno mexicano. Eso es lo complicado. No hay dinero. El gobierno mexicano ha tomado la parte de la visión presupuestal para los programas sociales, que hoy prácticamente representan el 55% del gasto nacional. Por primera vez en 10 años, la inversión en infraestructura física de México pasó del 2.5% del PIB a menos del 2.2%. El margen de endeudamiento, el margen presupuestal para inversión en infraestructura está prácticamente agotado. Entonces necesita potenciar del desarrollo, de una reforma fiscal progresiva, que siempre lo ha mencionado. No puede ser que en un país cuyo lema, cuyo axioma fundamental sea por el bien de todos, primero los pobres, los más ricos no paguen los impuestos que tienen que pagar. Y por el otro lado, lo que haya es que el Estado se encargue de desarrollar pues toda la infraestructura, cuando el Estado lo que tiene que hacer es generar una política social para emparejar la movilidad social, que es muy importante, dar seguridad pública y dar certeza a la inversión. Y evidentemente generar una política territorial orientada a las vocaciones productivas del país que permitan potenciar el desarrollo nacional, el desarrollo personal y no solamente el crecimiento económico, que al final de cuentas termina en una palabra que es el bienestar humano. Desde tu punto de vista como empresario también, ¿qué hace falta de estos incentivos para que no quede todo en una burbuja presupuestal que va a asumir el Estado y sea una responsabilidad, si no compartida, que también pueda asumir el sector privado, tanto nacional como extranjero, desde luego? Mira, yo creo que hay el 75% de las mexicanas y los mexicanos confía en Claudia Sheinbaum. Creo que hay un reconocimiento muy importante por su persona. Ella es una persona profundamente inteligente, más allá del género, que si es mujer, hombre, lo que sea. Ella está, no porque es mujer, es una persona muy inteligente. Ahora, lo que hay que hacer es alinear prácticamente la visión social con la visión de desarrollo económico. La participación privada no significa la privatización, que eso es lo que había significado en el pasado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dar certeza, generar un discurso muy claro que se traduzca en acciones concretas, inmediatas, y no estar esperando sentados a ver cómo reacciona el presidente Donald Trump para que México patee la pelota solamente si se la avienta. No, México tiene que ser delantero en el fútbol, no defensa. En este análisis sobre la certeza que se le tiene que dar a empresarios, cabe en el análisis la reflexión, políticas públicas que se han impulsado, particularmente en la última recta del sexenio de López Obrador y ahora en el de Claudia Sheinbaum, hablando por ejemplo
la reforma al Poder Judicial, la reforma de elección, que ha sido uno de los temas, ¿no? Que principalmente en Occidente se ha impulsado pues, una retórica descalificando y también diciendo que hay falta de certeza jurídica. Mira, yo de política mexicana no hablo. Yo me tomé la decisión desde hace varios años de no meterme en política mexicana, porque no quiero contaminar mis temas empresariales. Estoy hablando, digamos, de esto que tiene que ver con las inversiones, que como cualquier empresario lo hago. Prefiero no hablar del tema de la política interna. Lo único que es claro y que lo evidente no se juzga ni se discute es que sin certeza jurídica no puede haber absolutamente nada. Y yo confío en México y confío en que las instituciones de México van a ser sólidas para que la inversión pueda desarrollarse, ¿no? A mí me preocupa, digamos, temas más delicados y más importantes como es, por ejemplo, la vivienda. Tú no puedes hablar de justicia. Por ejemplo, ¿cuál es el principio de justicia, Luis? ¿Cuál es la verdadera justicia? ¿Y cuál es el elemento generador de mayor violencia en una sociedad? La gente piensa que son las armas, la gente piensa que es el narcotráfico, la gente piensa que tiene que ver con los armamentos, y no. La mayor fuente de violencia, de generador de violencia en una sociedad es la pobreza. No puede haber más sociedad más violenta que una sociedad pobre, que una sociedad indigna. Y eso tiene que suceder. Lo que tenemos que hacer es transformar completamente extirparle a las grandes inmobiliarias mexicanas que se han dedicado a expulsar a la gente de bajos recursos de las ciudades, y lo que han hecho prácticamente es crear ciudades fantasmas y expulsar a la gente en las periferias. Fíjate nomás, dime si no es violentísimo, si no es generador de violencia, que un ser humano tenga que invertir 5 horas de su tiempo diario, 40% de su tiempo diario, simplemente a moverse de un punto a otro, dejar pasar tiempo sin la familia, poder dormir mejor, poder hacer ejercicio. Por eso la sociedad mexicana está llena de gordos, con mucho respeto. Y no es que sea gordofóbico, porque la gente no tiene tiempo para hacer ejercicio, la gente subsiste, la gente no tiene tiempo para pensar, para leer un libro, porque simplemente, no nada más no tienen una vivienda digna, los expulsaron de sus lugares de origen. Y eso tiene que cambiar. Esa es una cosa de verdad que genera transformación. Y es una consecuencia estructural también de la lógica centralizada con la que se consiguió México, ¿no? Así bien tenemos capitales industriales y grandes metrópolis, hablando en términos de dependencias públicas, también en términos a veces de la localización de empresas privadas, la centralización al final de la fuerza laboral hace que también sufran de este tipo de consecuencias de la misma violencia, hablando del tema de las casas fantasma y bueno, de prácticamente perder hablamos casi de una cuarta parte de su día movilizándose al trabajo. Pues imagínate, una inmobiliaria me habla la semana antepasada y me dice, oye, te queremos comprar 200,000 viviendas de la fábrica que van a poner en Nuevo León. Y yo le digo, oye, ¿y tú para qué quieres 200,000 viviendas? Me dice, no, pues las vamos a vender. Dije, o se las va a ofrecer al Infonavit o simplemente las va a quitar del mercado. Le dije, discúlpame, con mucho respeto, yo no puedo hacer eso porque el objetivo de nosotros, el objetivo de mi empresa y el objetivo de nuestra visión es darle una vivienda a quien nunca ha podido tener una vivienda. No es entregárselas a quien nunca le ha dado una oportunidad al ser humano de poder tener una vivienda digna. Entonces yo quiero resolver un problema y me volvería parte de la mafia inmobiliaria simplemente por ganar, fíjate, 6.7 billones de dólares, lo que rechacé. 200,000 viviendas multiplican solamente por 38,000 dólares. Bueno, le dije que no, con mucho respeto. Bueno, a los 5 días ya estaban anunciando prácticamente de mi competencia en China, que iban a traer, pero además 45% más caro de lo que íbamos a hacer. ¿Qué te quiero decir con esto? Que de una manera cínica, irónica, las inmobiliarias, ¿cuál era el negocio de las inmobiliarias? Que se los quitó López Obrador. El subsidio a la vivienda. Porque el subsidio lo que tenía que hacer era bajarle el costo de la vivienda a la persona que no tiene para comprar una vivienda, y que una persona que en lugar de deber 20 años su casa, pues la pueda pagar en 8, 9. Hoy hay mexicanos que deben su casa a 30 años. Bueno,
Entonces, les quitan el negocio de las inmobiliarias no era servir a la gente dándoles una vivienda. El negocio era agenciarse, apañarse ese subsidio y darles una vivienda pobre, jodida, destrozada, con vicios ocultos y lo más importante, en las periferias de la ciudad. Entonces, cuando se dan cuenta que llega un nuevo modelo del futuro, que es la vivienda modular, que eso no es nuevo, ya desde la ecología existe, pero sí una vivienda automatizada, autónoma, que en lugar de tardarte un año en ponerla y construirla, te tardas 2 días, y que realmente no necesitas escrituración con la mafia de los notarios, que realmente no necesitas aviso de inicio, de terminación de obra y todas estas porquerías de las burocracias. Entonces la nueva lógica de las inmobiliarias es, ahora vamos a dejar de producir vivienda, por eso se cayó la construcción en México y en el mundo, en España, en todas partes del mundo occidental, porque las inmobiliarias no entendieron que las viviendas son para vivir, no son para especular. Entonces lo que hicieron prácticamente es decir ahora, no, pues está muy buena la idea, vamos a volvernos ahora en importadoras. Y ese fue el problema. Y por eso han quebrado todas. Y por eso a lo que voy de todo esto es que si realmente queremos entrar en una transformación de fondo, ¿qué le afecta a una persona, a una familia, a un ser humano, para poder ser productivo, para poder ser trabajador, si no tiene una vivienda digna? Y por eso están tan enojados, Luis, por eso tienen tanta molestia. Y eso se dio cuenta el presidente Donald Trump. Qué importante es como empresario, ¿no, Simón? No perder el sentido social. No puedes, porque yo estoy educado, yo vengo desde, me ves muy catrín, pero yo soy me eduqué en Tepito, en Mixcalco, estudié en escuelas públicas. A mí mi familia me dejó de mantener a los 11 años, yo perdí 2 veces mi casa, una en el terremoto del 85. Y nada, yo creo que, por ejemplo, y regreso con el tema del presidente Donald Trump, para los que dicen que es de derecha, fascista y todo eso, yo no he visto a nadie más cercano a Putin, por ejemplo, que Donald Trump. Yo no he visto a nadie que en 10 minutos pueda parar literalmente una guerra nuclear como es Donald Trump. Y a nadie he visto que la reacción del presidente Putin, como es el acercamiento con Donald Trump, diga, si Donald Trump se mete a resolver y a mediar el tema de Ucrania, entonces Rusia va a sentarse en la mesa con Estados Unidos. Biden jamás lo logró. Nunca he visto a un presidente que diga, vamos a bajar las tasas de interés. Si en Estados Unidos el negocio ha sido la especulación, no ha sido el bienestar. ¿Qué presidente de Estados Unidos se ha metido con la Fed? ¿Qué presidente de Estados Unidos le ha dicho a las tarjetas bancarias, se acabó, señores, vamos a bajar las tasas de interés? ¿Qué presidente le ha dicho a los estadounidenses que no podemos tener drogadictos más en las calles, que no se puede normalizar el fentanilo y no se puede normalizar que haya especulación inmobiliaria, grandes rascacielos, pero que las personas estén viviendo en las calles? Y por eso la creación de 10 nuevas ciudades en Estados Unidos para las personas en situación de calle. Ese es Donald Trump. En este panorama geopolítico mundial y casi a punto de concluir, Simón, es algo que me ha llamado mucho la atención y definitivamente no podemos concluir esta entrevista sin no preguntártelo. Como analista, como empresario también, y teniendo una visión geopolítica del entorno y de la coyuntura, has afirmado que por razones de naturaleza geográfica, pues México no se diría oficialmente al bloque de los BRICS, al grupo de los BRICS. Sin embargo, has dicho, es un país que va a ser amigo porque sus agendas se han apegado a la nueva concepción que tiene este grupo de países, desde luego también que busca pues desmontar toda una lógica política, económica, que pues ha profundizado las desigualdades en el mundo. ¿Cómo vislumbras que México va a poder sortear esta cercanía con el BRICS y al mismo tiempo, pues siendo vecino y socio comercial de Estados Unidos, que de primera mano pensaría uno que es complicado, ¿no?, el tener las interacciones con ambos grupos, incluso llega quien llegue a la Casa Blanca, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? El mejor camino de México con los BRICS es China. Y el mejor camino para que México medie entre los BRICS y el NAFTA es China también. Y como te volví a decir, Donald Trump
no está en contra de China, está en contra del efecto de China y quiere utilizar los flujos de China. Pero México yo creo que es un gran amigo de los BRICS y México tiene que tener una multipolaridad. Sin embargo, la integración que tiene México económicamente con Estados Unidos tiene que ser muy inteligente, porque si no construye una política inteligente, realmente entonces sí vamos a sufrir, digamos, los efectos del tema, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el sistema monetario que propone BRICS va a estar muy complicado que México pueda entrar, pero desde el punto de vista geopolítico, si México sigue construyendo, lo que México ya no puede hacer es jugar con mucho respeto, ¿no? a una fachada en donde de frente a Estados Unidos le dice que está en el NAFTA, pero por atrás le acepta las cosas a China. No hay que estar en el closet en la relación con China, no tiene nada de malo. Lo que hay que hacer es hacerle entender a Estados Unidos por qué México puede, y esta es la clave de todo, no quitarle inversión a Estados Unidos, sino formar parte de las cadenas de valor y hacer un escalonamiento industrial. Estados Unidos no puede producir todo, no puede. México puede producir una parte y Estados Unidos va a producir otra. Entonces, lo que vamos a ver, y en donde voy a participar y te lo quiero comentar aquí en exclusiva, es conjuntamente en construir esos escalonamientos productivos y en generar un proceso en donde México comprenda que viene un nuevo capítulo del NAFTA, que es el capítulo de la seguridad económica. Estados que no colaboren, que no participen en los procesos de seguridad jurídica, estados que no le den certeza a la inversión y estados que no quieran mejorar claramente en su infraestructura de desarrollo, y eso no tiene que ver con China, tiene que ver exclusivamente con México, son estados en donde van a tener un tacho para la inversión. Entonces México tiene mucha tarea que hacer. México no le puede echar la culpa a Trump y no le puede echar la culpa a China. Nosotros como mexicanos tenemos una gran chamba por delante. Y lo que yo quiero aportar, lo que voy a hacer es construir una relación muy inteligente para que en lo que sí se puede, que es por ejemplo la vivienda, que es por ejemplo todo lo que tiene que ver con tecnología, que no tenga factores sensibles, en energías renovables, por ejemplo, México, China y Estados Unidos puedan participar y que en consecuencia no sea, digamos, un obstáculo la relación geopolítica que tenga México con otros países, en este caso como el eje de los BRICS. Claro. Simón, pues algo que nos haga falta retomar, alguna reflexión que quieras compartirnos en esta recta final de nuestra entrevista, pues, para que nuestro auditorio se quede. Pues muchas gracias, ¿no? La verdad es que, pues, la verdad, bueno, me imagino que tú has visto, se ha generado mucha expectativa por la llegada de nuestra inversión a México y sobre todo también por BYD y por la llegada de si me permites decir la marca, bueno, nuestras casas, porque no quiero tampoco hacer comerciales. Nosotros vamos a llegar a México, nosotros hemos invertido prácticamente 3 años de nuestro tiempo, yo peiné prácticamente todo Nuevo León. La llegada a México de las casas modulares autónomas y automatizadas es una realidad. Decirle a las mexicanas y los mexicanos que estén tranquilos, que en tiempos de tanta presión social, de tanta ebullición y sobre todo, Luis, de tanta infodemia, mantener la calma, mantener la paz, sobre todo mantener la estabilidad y lo más importante, no tomar decisiones apresuradas y decisiones con miedo. Lo único que nos va a sacar adelante es la planeación, la inteligencia y la unidad nacional y estar siempre con México. Muchas gracias. Simón, gracias a ti, gracias por el tiempo y el espacio. Gracias y gracias a todas las personas que nos escucharon aquí también. Nos estaremos viendo en una futura emisión de entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Corte. Última, ¿me regalas una última? ¿La salida? Sí. Ok. Va, 3, 2. Nos vemos en una futura emisión de entrevista. Gracias por habernos acompañado. Listo. Simón, qué gusto. Ahí saluda. Gracias. Estamos viendo, gracias a todas y todos. Muchísimas gracias. Pronto ven la entrevista. Gracias. Sale luego oficialmente. Gracias. Listo. Adiós. ¿Quién sale? Pues.